Yo creo que aquí no hay testigos de Jehová, ¿verdad? Para que me entienda. O hay cristianos testigos todavía. Que su Biblia está nueva todavía, ¿verdad? Y la razón por qué el artículo 1 de la Constitución, sí, del reino de Jehová, especifica que no se debe leer la Escritura sin la dirección teológica del arpa de Dios, ¿sí? Que es la que lo conduce a la revelación de la palabra. Y si usted lo hace, se extravía. Entonces teníamos miedo de agarrar el libro. ¿Sí? Entonces, para ostocalizar la lectura de la Biblia, nos arropaban de literatura, como El Despertar, El Atalaya, Las Sociedades, El Hombre Admirable sobre la faz de la tierra, Quién es Jesús, y muchas cosas, ¿sí? El arpa de Dios y todo. Y así viví yo, ¿sí? A la edad aproximadamente de 17 años, voy a un congreso, ¿sí? Internacional en Nueva York, en la Casa Máxima, ¿sí? Donde está supuestamente allá en el 914, cuando se profetizó la resurrección de los 144,000 de los siervos fieles, ¿sí? Que es donde se empieza supuestamente para el testigo el reino político de Cristo hasta la actualidad. Entonces ahí fui a esas instalaciones hace ya 23 años, 26 años, y me dan el cargo de ser el presidente juvenil internacional, ¿sí? De la juventud en la República Mexicana. Mi cargo era capacitar, adiestrar a los jóvenes, ¿sí? Sembrarles carácter, temperamento, verticalidad, agallas, valentía, ¿sí? Sobre abrazar y defender sobre todas las áreas de su vida la promesa del reino, ¿sí? Y para eso era yo bueno. Sí, para eso yo tenía una capacidad. ¿El por qué? Porque mi padre militó 65 años. Fue el pionero de llevar la doctrina del Salón del Reino al sur y el norte de Chihuahua. ¿Sí? A través de él se invadió, los capacitó, etcétera, etcétera. Y por ser un hombre tan adiestrado, tan capacitado, con mucha influencia, con mucha presencia en ese movimiento, mi padre tiene tal cuidado de programarnos. ¿Sabe qué se programa un joven? Que a la edad yo, de 9 años, conocía los 525 artículos de la Constitución del Reino de Jehová. Y muchos aquí no conocen los 66 libros de las Sagradas Escrituras. A la edad de 9 años. A los 12 años ya conocía la Constitución de 700 cláusulas. ¿Y cómo me las grababa? Para poder salir me grababa 10. Si quería algo, tenía que grabarme 10. Era un negocio con mi papá, ¿sí me entiende? Si yo quería o anhelaba algo, haz esto, y haz aquello, y haz aquello. Oiga, pues entonces de niño me educaron así. Pues no tuve dificultad para, ¿sí? Trabajar acá las neuronas. ¿Sí? Entonces, ser mi padre tan influyente, voy destacando, y voy teniendo cargos, hasta que llego a tener ese cargo. Pero usted cree que es muy fácil ser parte de la promesa del reino. ¿Usted cree que cualquier persona puede tener acceso ahí? Me decía el hermano, son muy pocos. ¿Sabe qué le hubiera hecho yo, joven, si fuera su líder en su sección y me falla 3 en un año? ¿Sabe que yo tenía la autoridad de expulsarlo del paraíso? 3 faltas por año. Dígame si está vivo. Alabado sea Dios. Cuando nos inmiscuimos por primera vez y los enlazamos y los pescamos a través del trabajo social, del estudio social, financiero, económico, sociedad, sobre el área, sobre la geografía en las áreas que vamos a alcanzar, ¿sí? Con el proselitismo del Salón del Reino, viene la persona a nuestras aulas y los observamos 6 meses, pero esos 6 meses a mí me cuestan.
cuidarlos, hasta llegar a convencerlos y ser aptos de ser nombrados parte del Congreso. Ahí no se dice iglesia, ahí no se dice familia, ahí no, es Congreso, ¿sí? Que es la reunión de los santos. Y cuando se le solicita al anciano para discipularla, para capacitarla, se le notifica que para ser heredera de la única promesa, una promesa tienen los testigos de Jehová nomás. Una. Tienen que empezar a trabajar 240 casas por mes. Hasta que se muera. Para alcanzar una promesa, pastor. Y usted los mira, jóvenes, ancianos. Por una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? De tener la experiencia, de tener una relación con el único Dios. ¿Y sabe cuándo lo van a tener? Cuando se mueran y si hicieron el trabajo fiel como mayordomos del reino, resucitarán en una tierra prometida. Y a través de sus actitudes morales y sus acciones tendrán la restauración para tener una relación con Jehová. De ella no sé qué sigue. Alabado sea Dios. Oiga, yo esta mañana no hice nada no más que comer, leer, descansar un poco y siento la presencia de Él. Y estoy vivo. Alabado sea Dios. ¿Usted qué hizo? Como decía el hermano de la ofrenda, si Dios nos pagase conforme a nuestras obras, ¿cuál sería el pago? O si le recompensare conforme a su comportamiento, ¿qué calificación le daría el Señor? ¿Verdad que es bueno Dios? ¿Verdad que es tolerable el Señor Jesús? ¿Por qué cree que tengo una conchota con Cristo? Porque no he conocido algo sobre la faz de la tierra, ni arriba, ni después de esta vida, como Él. Alabado sea su nombre. Le decía al pastor cuánto tiempo hay. Dice, no, aquí los hermanos en 15 minutos se duermen, hermano, acá ven 10. No se crea, no me dijo así. o sí es cierto. ¿Sí? Le dije, es que yo antes predicaba un evangelio así de 1000 años, hoy predico un eterno. Qué diferente, ¿verdad? Desde ese día no uso reloj usted. ¿Sí? Pero le digo al pastor, yo me someto, porque la autoridad que Jesús estableció sobre la tierra no son los hombres de tanta fama, son hombres pequeños que Dios les llama mi siervo, mi pastor. Sí, le dije, yo me someto a lo que usted diga. Sí, le digo, para eso estamos, someternos, porque no quiero que me escupa Dios. ¿Se ha oído hablar lo que la Biblia dice que cuando Dios escupe, ¿sabe qué pasa? Aunque Dios le haga así, no, una escupitida chiquita. Le va a ir mal sobre mal todos los días de su existencia sobre la faz de la tierra cuando sea un desatendido de la voz de Dios en la boca de su pastor. ¿Sí? Y eso es lo que nos enseñan a nosotros en el salón, a respetar la autoridad. Y estaba cavilando, ¿qué les testificaría a mis hermanos? ¿Cómo me convertí? ¿O cómo recibí yo el milagro? ¿Sí? Porque es extenso. Entonces yo quiero hablar esta noche del milagro. Le mostraba al pastor las evidencias de estos certificados. Y estos certificados están sellados. Aquí está, se los mostraba el hermano. En lo cual dice que este expediente clínico es estrictamente confidencial y federal. Que no maneje o haga uso de él o lo presente en la constitución social, ¿sí? Si actuará conforme a la ley. ¿Y sabe por qué? A ver si los encuentro pronto.
estos dos expedientes anduvieron por toda la República Mexicana buscando los mejores médicos de todas sus especialidades. Estos expedientes fueron a Oxford, África. Fui a Salt Lake, fui a California para buscar una respuesta, ¿sí? Me metí en la brujería para buscar una solución y no la hallé. Y cada día mi condición era peor. En fin, estos papeles ya tienen 20 años, 23 años, terminan en una fecha del 13 de noviembre de 1986, diciendo así: al señor Juan Méndez Guerrero, y lo habla su diagnóstico, se le elabora y se le ordena una biopsia, ¿sí? Y sigue este papel hablando hasta acá donde se confirma y se firma. Son papeles originales, pero están así. Dice que se le efectuó la cirugía, ¿sí?, de neurología, ¿sí?, y muscular, en lo cual se registra que su muerte natural es por cisticercosis cerebral. Entonces esta es la carta de defunción. Y lo sorprendente que el que se llama aquí es Juan Méndez. Desde que conocí a ese señorón llamado Jesús, mi vida cambió. Alabado sea Dios. Y le quiero decir por qué cambió. Mire, ¿cuántos han ido para la ciudad de Chihuahua? Si usted se fija, de Chihuahua para allá, rumbo para Parral, hay una carretera que se llama Vía Corta, ¿sí? Esa carretera me tocó a mí dirigir la geografía y el cálculo de topografía en las pluvialidades de las lluvias para poner puentes, ¿sí? Y era cuando yo estaba haciendo mi tesis de ingeniería civil. Entonces me mandan para hacer mi trabajo social en beneficio de una comunidad, ¿sí? Y me señalan la ciudad de Parral, Chihuahua. Y me dicen, se está llevando a cabo una obra de que se quiere hacer una carretera, ¿sí?, para conectar las personas, la vía vial más rápida, en menos de quitar 1 hora y media para que no van hasta Delicias, Mioquis, Auxilio y todo, pasar allá a Delicias y llegar acá a Chihuahua. Dice, vamos a atravesar por esa área, dice, en 2 horas, lo que antes se recorría por 4 horas y cacho. Y si como usted está enviado de la casa máxima de la UNAM, dice, queremos que usted vaya a hacer su tesis a ese municipio, a esa ciudad, y preste sus servicios. Oiga, pues ahí vengo yo con mi topógrafo, ¿sí? Vengo con todo, y llego con mi papá, y digo, papá, aquí estoy, ya estoy listo para chambear, pero, yo necesito $2,500. Dice mi papá, ¿y para qué quieres $2,500? Le digo, porque va a haber un viaje de estudiantes para ir a Vuelva, España, a ver la arquitectura grecorromana y corintia. Y yo quiero ser testigo, mirarla y traerme material, diseños para tener más experiencia sobre mi trabajo. Y dice mi papá, no hay $2,500. Dice, aquí están las llaves. Me dio un llavero con muchas llaves. Digo, ¿yo para qué quiero llaves? Etcétera, etcétera. Dice, porque a partir de hoy te vas a hacer cargo de la constructora. Una constructora que mi papá trabajaba. Las acciones las financiaba el Banco Bancomer para 100 viviendas, ¿sí? Y dice, pero, dijo, ¿no lo que querías tú eso? Y dije, sí, pues para eso estudié, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me mandan a hacer ese trabajo, y andaba apenas el fenómeno de las pizzas. Allá no se conocían las pizzas, nomás las quesadillas. Entonces, cuando se acostumbra a echar mucho cemento, ocupa uno cuadrillas de personas y uno se compromete a darle las sodas y los lonches, ¿sí? Entonces yo hago una invitación y les digo, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren a la hora de la comida? Lo que caen todos estos metros de cemento,
voy a comprarles lonches, pizzas o chicharrones, lo que ustedes quieran. Pues oiga, andaba pegando la pizza allá, ¿sí? Muchos dijeron, no, pues pizzas y otros lonches para allá. Y nadie dijo lo que a mí me gustaba, ¿sí? Que eran los chicharrones. Entonces ahí andaba un amigo mío, muy amigo, que le dije, Antonio, ve, tráete tantas pizzas. Andábamos pegándole ahí por el Valle de Zaragoza, casi llegábamos en el puente. Digo, pero vas y me traes a mí chicharrones de carnitas. Y ten mucho cuidado de que cuando te sirvas, pidas un pedazo de hígado. ¿Sí? Está bien, etcétera. Era el almacenista de los materiales, él es el que cuidaba que no se agotaran los materiales y me decía, hoy falta esto y mándalo a pedir, etcétera, etcétera. Pues llegaron las pizzas, ¿sí? Llegaron los lonches y llegaron mis chicharrones. Entonces yo agarré mis chicharrones y yo empecé a comer aparte, yo empecé a comer aquel hígado. A comer. Entonces me dice Antonio, ese amigo mío, que era el almacenista, me dice, oiga, dije, préstese un pedazo, ¿no? Y lo digo, está bien, agarré el hígado, lo mocho y le doy a él un pedazo. Entonces yo seguí y luego me dice, párele, y me golpea la mano, ya no coma más de eso. ¿Qué no se está fijando lo que está comiendo? Y le digo, pues es un hígado de puerco. No. Véalo bien. Pues, ¿qué tiene? Le digo, no vuelva a comer un pedacito más, véalo bien, quiébrelo. Y luego lo partí así. Cuando lo partí, adentro de sus venas y de todos sus orificios salían esqueles. ¿Sí sabe qué es un esquel? Como un parásito intestinal de los niños, una amiba, pero eran chiquitititos así, chiquitititos como la cagarrota de una mosca. ¿Se ha visto cuando una mosca hace su necesidad fisiológica? Todo ese montoncito blanco son millones de esqueles. Póngalo en un queso, un pedacito de esa cagarrota de una mosca en un queso, póngalo ahí y lo sáquenlo al sol y en 3 días un gusanote así de 1 centímetro. Entonces, todos esos gusanos no eran de esqueles de mosca, ¿sí? Es el microbio mortal que el cerdo tiene al infectarse de comer excremento y basura, que se conoce citicercos. ¿Qué hice yo? Pues claro, a meterme el dedo. ¿Sí me entiende? Joven. Iba yo a pensar en situaciones alarmantes, ¿no? Y llegué a la casa, me recordaba lavarme la boca, y llegué al extremo de hacerme hasta una limpieza intestinal. Todo lo requeriente para desparasitarme, ¿sí me entiendes? No tener incubaciones de parásitos, de cuerpos no aptos al organismo. Entonces, no, pues caminé suave, ¿no? Pues ya pasó todo, ya, wow, suave. Oye, cuando yo me comí esos chicharrones era un miércoles. El jueves empecé, ay, cómo me duele la cabeza, me duele tanto. Ay, decía yo, ¿qué me está pasando? No, pues ¿cómo? Pues si yo estoy bien tanote, yo jugaba mucho deporte, era muy atlético. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y tiene que quitárseme la cabeza y yo terco, yo no creía en las pastillas, no. Vámonos, así le echamos y hoy es el viernes, ay, peor la cabeza. El viernes ya me tenía que poner las manos así para mirar del dolor de cabeza. O sea, yo ya no aguanto el viernes, dije, ya no aguanto. Y dejé el trabajo y le dije, ¿sabes qué, Antonio? Yo me voy, encárgate de todo esto, me siento mal de la cabeza, yo necesito irme allá. Tal vez me estoy deshidratando del calor que está haciendo. Necesito tomarme unos sueros y después mañana vengo. Oye, así me fui. Y el dolor. No dormí toda la noche. Me tomé lo que no tienes tu idea de naproxenes. Y medio se controló. Entonces yo tenía que ir porque era día de paga. Y ahí vengo en la camioneta de obras públicas. Y nomás recuerdo una luz así. Y no supe nada. ¿Sí? Entonces, domingo,
lunes y martes. Abro los ojos y empiezo a ver, correcto, ¿dónde estoy? En un hospital de emergencia, en la clínica del Parque en Chihuahua. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Dice, ¿qué es que? Y yo, contrólese, espérese, ya, está bien, no te alarmes, no te asustes, estás bien, vamos a hacerte un interrogatorio, vamos a hacerte unas preguntas psicológicas, para ver si no despertaba yo con lecciones del cerebro, neurológico. Y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Juan Méndez. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estabas haciendo? Todo un psicoanálisis, ¿sí? De psicología. ¿Qué años naciste? ¿Qué día es hoy? Todo respondía perfectamente. Me dice el doctor, me dice, ¿y hoy qué es? Yo recuerdo que iba a pagar, ¿sí? Dije, pues es un sábado por la mañana. Dice, ahí está el problema. Dice, pero no te preocupes, no sucede nada. Todo está perfectamente. Dice, hoy es lunes. Ya iba casi a ser martes y... ¿A poco me dormí tantos días? Le dije, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dijo, es que sufriste un shock. Dice, no puedo certificar una convulsión porque no presentaste evidencias de epilepsia. Te trajeron inerte, golpeado, tuviste un accidente, creímos que fue el golpe, pero no presentabas golpes craneales, neurológicos. Dice, entonces no sabíamos qué hacer contigo. Dice, porque tenías todo, tus signos vitales, todo es tu respiración. El asunto es que no regresabas hasta estos 3 días. Me dijeron, y veo que aquí tú eres el encargado de tal millaje o kilómetros de topografiar los terraplenes de la corteza de esa tierra. Y lo único diagnóstico que tengo para ti es que tú sufres de insolación. ¿Sí que es eso? No, eso se cura no poniéndote el sol. Y si tú vas a seguir trabajando, que es tu trabajo, ponte un gorro, un pañuelo y siempre cúbrete. Es todo, y toma estos medicamentos y esto y aquello, y fueron 2 días y afuera. Oye, sucede algo. Me llevo a mi novia al cine, porque el testigo de Jehová va al cine, ¿sabías tú? Ojalá y aquí no hay. Y si hay, dígame, verá que sí es cierto. No les miento. ¿Sí? Es que el testigo de Jehová trabaja la moral, no trabaja lo espiritual. Y se trabaja más la educación de los valores morales que la educación espiritual del reino de Cristo. ¿Sí? Quisiera hablarles más de eso, pero no, ¿verdad? Entonces, venimos del cine, fuimos a cenar, y estaba despidiendo a mi novia en su casa, y por segunda vez, aquella luz. Y otros 3 días. Y las mismas interrogantes, pero desperté con partes de mi lengua mochas. Todo descalabrado, todo raspado. Y los doctores más alarmantes ahí, entubado y todo. Todo dolorido, todo, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué? Dije yo, pues cholos no hay en Parral, dije yo. Puros narcos, estos matan ahí, dije yo. Sí, dije, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, me interrogan, empiezo a ver mi lengua, tenía un fierro metido en mi boca, en mi lengua, amarrada a ese fierro, mis manos. Y les dije, suélteme, por favor. Y, sí, bien. Y salgo a los 15 días con el diagnóstico de epilepsia. Descartan la posibilidad de mis reacciones neurológicos, desmayos, ¿sí? Y de 3 días de coma, ¿sí? Que me lo provoca lecciones del lado derecho de mi cerebro, el cual se conoce como epiléptico.
Entonces cuando me dan el diagnóstico de epilepsia, le digo al neurólogo, usted no me va a poner ahí en ese papelito que soy epiléptico. ¿Pero por qué? Porque no lo soy. Siempre una reacción, no entiendo por qué me estoy desmayando, pero yo no soy epiléptico. Porque tuve experiencias de ver gente epiléptica. Y es triste. Entonces cuando me dijeron epiléptico, yo me miré en aquella persona que conocí epiléptico en la escuela, en la universidad, en Monterrey. Que a veces teníamos que agarrarlo y amarrarlo y se retorcían sus ojos. Y cuando me dijeron epilepsia, me transporté a aquel lugar. O sea, ¿cómo es posible? No, yo no lo quiero y no lo voy a aceptar. Y quiera o no quiera, me pusieron en el certificado epiléptico. Y así me atendieron por 1 año y medio. Empecé con una convulsión. A los 8 días me dio otra convulsión. Marca mi expediente que en el año y medio empezaban cada 4 meses, la Miozapán, la LHL, y todos los desparasitadores que le dan a uno, ¿sí? Todo el medicamento, tómatelo. 4 meses, así otro convulsión, decía yo. No puede ser, ¿qué pasa? Entonces yo las empezaba a sentir porque me dolía en la cabeza y empezaba a mirar como lucecitas. Y gritaba, mamá, me va a dar, ya me va a dar. Y es un miedo que tú no tienes experiencia de lo que sufre un epiléptico, un miedo que no tienes ni la idea, ni tengo palabras de explicarte, es un miedo sepulcral, ¿sí? Y gritaba, mamá, me va a dar, y corría y me revolcaba como perrito y me arrinconaba en un rincón, porque cuando yo despertaba hecho pedazos, ¿sí me entiendes? No, amigo, espérate, aquí estoy, y ¡pum!, me daba. De 4 meses bajaron a 3, bajaron a 2, bajó a 1 mes, bajó a 15 días, a 1 semana, hasta registrar 32 o 24 convulsiones por día. Por un día. En 1 año y medio tuve el primer daño neurológico del equilibrio. Empecé a notar que mi brazo temblaba y el pie izquierdo no me sostenía. Entonces yo empecé a alarmarme y cuando me notifican el desequilibrio neurológico de mi brazo derecho y mi pierna izquierda, me dan un certificado de incapacidad por 18 meses. Y en 18 meses me dijeron, quítenle la licencia de manejo, quítenle la licencia de constructor y que 18 meses esté en reposo pleno en su casa. Y yo no quería. Pues, ¿cómo? ¿Cómo me van a quitar mi licencia? ¿Y cómo no voy a andar yo en las construcciones? ¿Y por qué yo no voy a hacer el trabajo? Y me dijeron, para bien suyo. No puedes manejar porque ocasionas un accidente, puedes privar la existencia a otro, te golpeas, no puedes subirte a un edificio, no puedes caminar en escalones, no puedes hacer nada. Oye, ¿vieras cómo lloraba? ¿Vieras cómo me lamentaba? Porque yo planeé mi vida. Estudié planeando mi vida. Me capacité planeando mi vida. ¿Qué iba a ser yo cuando fuera mayor de edad? Cuando tuviera un compromiso, ¿sí?, de una mujer como esposa, y qué hacer cuando tuviera mis hijos, y qué hacer con mis trabajos. Todo lo planifiqué y de repente un diagnóstico, quítenles las credenciales. Y dije, no puede ser que yo sea un inepto, un inútil en la vida, no puede ser. Y empecé a investigar en mi familia quién era epiléptico, y nadie era epiléptico. Nadie era epiléptico. Y yo peleaba con mi papá, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a depender siempre de este mugrero andador. Voy a estar dependiendo de que tú me agarres la mano para que me des de comida. No, yo no quiero esto. Me entró un ego, un orgullo, que aventaba todas las cosas y me quería levantar. Y al ratito le decían a mi papá, ya se cayó su hijo. Y me traían a la casa, amarrado, y otra vez. Y así fue por 1 año y medio. Una noche me da una convulsión, ¿sí? Y esa noche yo estaba solo. Era un servicio de familia
Y me dejaron solo con los dos que cuidaban la limpieza y el orden de la casa. Una, la que limpiaba, que nos hacía comida, la que nos planchaba, así, la servidora del hogar. Y el otro era el que me atendía a mí. Era el que me cuidaba para cuando me convulsionara. Él me amarraba porque mi padre salía mucho. Era internacional, andaba en todo el mundo, en lugares como esto, pisando estrados, dando conferencias, iba a todas las partes del mundo, y a veces se iba mi mamá, ¿sí me entendían? Yo era de los chicos, mis hermanos ya estaban titulados, trabajaban, entonces llegaron a procurar una mujer y un hombre para que me asistiera a mí, y que me dieran de comer, y a los demás hermanos menores que yo, pero resulta que esos tremendos se enamoran. Se enamoraron. Entonces fue un sábado, recuerdo, y mi mamá les pagó su semana de trabajo, y dijeron, ahí se los encargamos, venimos aproximadamente como a las 7 de la noche, 8, ya se pueden ir. Pues resulta que el tremendo se robó a la muchacha. Y me dejaron todas esas 5 horas solas, y me dio una convulsión tremenda. Y en la casa había una mesa de centro de vidrio, y cuando me convulsioné en la silla de ruedas, lógico, me caigo y los movimientos bruscos y mis patadas la quebraron, inconsciente, y un ataque epiléptico, no sientes tu dolor. Pues toda la mayor parte de mi cuerpo se cortó con esos vidrios. Y cuando llegan mis padres, vieron una masa, ¿sí?, completamente de sangre, inconsciente. Estaban toda la glucosa tirada, y mis padres me levantan, y qué pasa, y qué sucede, y háblele a la ambulancia, pues qué sucedió, Antonio, ¿dónde estás? Y etcétera, y ellos jamás andaban huyendo, se habían robado. Es que ellos no conocían la verdad, sí, de no unirse en yugo desigual, ¿verdad? Y que los rateros no entran al reino de los cielos. ¿Tú diezmas? No, olvídate. Y se fueron. Entonces, cuando me llevan con los doctores, al atenderme todas mis lecciones, empiezan a notar que estoy lleno de unos quistes. A mí ya no me atendían en los hospitales. Eran tan considerados que nos dijeron, ya la fase de convulsiones de su hijo ya es incontrolable. Denle sus medicamentos en su casa y atiéndanlo. ¿Sí? Entonces era la razón por qué mis papás no me llevaban a los hospitales, porque me convulsionaba 24 veces o 32 y me daban los auxilios, y si volvía bien o si no volvía, pues también me dan medicamentos, y era todo. Y eso, mi padre no se percató que estaban creciendo esos quistes en mis piernas, en mis brazos. Entonces cuando me llegan a ver un dermatólogo, empieza a ver, dice, ¿qué es esto, señor? ¿Desde cuándo tiene este muchacho esas lecciones? No sé. Lo que lo estamos atendiendo es de epilepsia. Dice, y es tan exagerable el medicamento que se le está dando, dice, que a lo mejor están muriendo sus defensas, ¿sí?, sus glóbulos blancos. Dice, y los vamos a considerar como ganglios. Esa infección es cuando se te muere tu glucosa blanca, tus glóbulos blancos, por una infección indetectable, ¿sí me entiendes? Entonces cuando se detectan es cuando se hacen unas bolitas aquí. No todas son esas, ¿sí me entiendes? Para que no te asustes. ¿Sí? Sí. Entonces hay términos de anemia, ¿sí me entiendes? Porque está muriendo tu defensa sanguínea. Entonces dice, vamos a darle diluyentes, ¿sí? Dice, y vamos a darle vitamina. Oyes, cuando me empiezan a dar los diluyentes y las vitaminas, ¿qué crees que sucedió? Empecé a sentir que todo el cuerpo me quemaba. ¡Ay! Me estoy quemando. Papá, ráscame, por favor, échame agua. Era insoportable la rascadera. Por favor, ráscame. Pues, ¿qué te pasa? Como en un 3-4 ya me empezó ese efecto. Una rascadera. Por favor, me dejaron solo a veces y yo me rascaba a sacarme sangre. Sácame, por favor, ¿qué pasa? Entonces los médicos se dieron cuenta que ese medicamento estaba generando esa ansia insoportable
de comenzón en mi cuerpo, que empezaron a analizarlo. Y a los 15 días le dicen a mi papá, no son ganglios, son quistes ladillosos que están anidados ya en todo su cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ladilla? La ladilla es aquel cáncer mortal que el cerdo tiene entre la grasa y la carne. ¿Sí? Es un globito blanco. ¿Cuántos lo conocen? Cada globito de esos es un capullo, es un esquel que conserva un gusano adentro. Entonces, cuando un cerdo está infectado de ladilla, lo matan y lo laboran 2 horas a grandes temperaturas de fuego y con manteca, que se hacen los chicharrones. Tú eres mexicano, si ya te veo los nopales, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes, verdad? Pero lo sorprendente de esto, pastor, es que 2 horas a grande temperatura, fuego, hervor de manteca, y ese capullo es adaptable, evoluciona a las temperaturas. Hay un ácido ahí adentro que es similar al ácido gástrico que tiene tu estómago. ¿Sí? Tu estómago gastrointestinal es peor que la sosa, peor que el ácido úrico. Cómete un hueso y verás lo que le pasa. Cómase una munición y verás lo que le pasa a la munición. Y está aquí. Por eso cuando la persona empieza a sentir gastritis o empieza a almapalzarse, entonces aquel ácido empieza a, ¿sí me entiendes?, a brotar como volcán, y empieza a salpicar tus paredes estomacales, ¿sí me entiendes?, y empiezan a brotar llagas gástricas, ¿sí?, que son horribles. ¿Sí? Entonces, esa amiba, cuando matan el cerdo, 2 horas, y ese ácido evoluciona a conservar, ¿sí?, ese virus mortal. Que cuando venden el marrano, la persona lo come, inmediatamente se infecta. Es tan mortal ese globito en el cuerpo humano que fue la consideración del siglo XIX, óigalo, ¿sí?, hasta casi a términos de los 70, una mortandad en México, que fue cuando le quitaron la exportación de la carne de puerco a Canadá y a Estados Unidos, porque no había la salubridad y la higiene precisa de la alimentación de los cerdos, y provocó muertes centenares. Pero como no conocían el diagnóstico, ¿sí?, no conocían lo que provocaba, consideraban muertes de paros cardíacos, Parkinson, embolias, sordos, ciegos y pérdidas del equilibrio. ¿Por qué? Porque a veces esos capullitos viajaban por las áreas de las venas y te tapaban una coronaria, te tapaban una arteria del cerebro, ¿sí me entiendes?, te provocaban ceguera y muchos morían porque se tapaba su corazón. Y estudiaban el fenómeno, qué es lo que está originando, qué es lo que originando, qué origina. Oye, esa es la ladilla. ¿Cuántos han oído hablar de la triquinosis? Mira usted, ¿por qué estudio eso? Pues oye, eso me mató. Y si no estudio a mi enemigo, pues no quiero que me mate 2 veces. Quise saber qué era la triquinosis. Y fui con un químico, laboratorista, le dije, quiero que me digas el origen de la triquinosis. Eso lo investigué ya de cristiano. Y me dice, mira, ve al rastro y diles que te enseñen una triquinosis. ¿Qué crees que me enseñaron? Una lombriz de 14 pulgadas. ¿Usted quiere ver una triquinosis? ¿Y para qué la quiere? Véngase antes de que quemen el animal. Es que sabe que la estoy estudiando. Oh, sí, ok. Mire, aquí fueron y sacaron una lumbrezota así. Dijo, rómpala con las manos a ver si puede. Me puse los guantes. La pisé. Dije, wow. Ese virus se percibe en el cuerpo humano
cuando la persona come morcilla o moronga. ¿Sí sabe qué es eso? ¿O quiere que le explique su proceso? Es que entuban la sangre del animal en las tripas y la meten a hervir en agua, y cuando ya está cuajada la sangre en las tripas del cerdo, pican cilantro, cebollitas, chile jalapeño, ¿verdad? Y el que le gusta la moronga, pues mire. Entonces, esa infección se obtiene a través de cuando un cerdo está infectado en sus áreas sanguíneas, en su glucosa. Son microbios que tienes que agrandarlo 3 millones su tamaño y traerlo a telescopía para mirarlo. Pero se descubre apenas hace como 25 años la telescopía para estudiar el ADN. ¿Sí? Entonces, imagínate todos los sureños del México, del sur, y los de Monterrey y Guadalajara y parte de Chihuahua, que le gusta la moronga, comer un taco de moronga y traer el telescopio aquí. Pues es un ridículo, ¿verdad? Porque es imposible a la vista natural del hombre de detectar un microbio sanguíneo. Entonces, cuando come la gente aquel taco de moronga, se come una amiba, ¿sí?, invisible, pero cuando come, aquel animalito busca su hábitat, ¿sí?, su supervivencia. ¿Y cuál crees que es la supervivencia de él? Un vaso sanguíneo. Vive de la sanguaza, de la sangre, de lo que le llaman suero. Entonces, y cuando no haya, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y anda alimentándose de lo poco que hay aquí. ¿Sí me entiendes? Pues cuando uno come, dice la neurología, lo de la alimentación, de la evolución de desintegración del alimento en tu estómago dura 15 minutos y 24 horas para... ¿Sí? Entonces tú comes y cuando llega tu acostumbrada necesidad fisiológica vas a la derecha, ¿sí me entiendes? A la primer puerta la abres, 10 minutos, 5 minutos y luego se ve al ratito todo el agua. Entonces Dios nos ha dado una sabiduría, ¿sí?, tan grande que hemos desarrollado que hay que tener lugares, ¿sí?, higiénicos donde ir a tirar nuestras necesidades fisiológicas, que son los sanitarios. ¿Tú crees que la lombriz tiene cerebro? ¿Sabes qué es lo que hace un parásito de esos? Llamados triquinosis. Millones de esqueles. Millones. Agarra tu estómago de casa y ella no anda buscando drenajes, ni fosas, ni resumideros. Entonces ella, donde le hace su necesidad, avienta el golpazo de millones de esqueles microscópicos y esos te invaden en la sangre tuya. Entonces tu defensa sanguínea, tus glóbulos blancos lo detectan, inmediatamente van y lo combaten. Entonces pelean los glóbulos blancos de tu cuerpo, de tu orden sanguíneo, con aquella amiba que invade la glucosa blanca y ¡pum!, hay una revolución ahí tremenda. Entonces se empiezan a encapsular. La cápsula, el capullo, que se conoce como ladilla, es la primera fase que se llama ladilla. Aquel globito que ves tú, que llamas ladilla, son tus vasos sanguíneos blancos que lo detectan y lo bombardean y lo neutralizan y ahí se queda. Entonces, como es un quiste, anda caminando, ¿sí me entiendes? Y es lo que te provoca la muerte. O se te llena tu sangre. Pero a mí, como nunca se me ocurrió decir que yo comí hígado con lumbricitas, se me desarrollaron en mi cuerpo. Y como puse toda mi confianza en los médicos, estaba como la mujer de flujo. Eran capaces, profesionales en su profesión, y me puse en sus manos. Y a base de estudios me diagnosticaron insolación,
epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me estás? Hasta migrañas me detectaron. Hasta que ya no vieron aquellos quistes y extrajeron uno y sacaron una muestra, me dan un certificado donde dice que mis convulsiones no son generadas por la epilepsia, ni por migrañas, ni por insolación, sino porque ya mi cerebro estaba invadido. Y salgo con un diagnóstico de urgencias, donde que mi condición saludable es incurable. ¿Sabe qué quiere decir incurable? Desahuciado. Pero a mí no me lo dijeron. No me dijeron que era desahuciado. No me habían dicho que en 4 meses podría yo fallecer en una convulsión o en un mes. Entonces siguieron las comenzones y las ardores, ¡ah!, que me tenían que amarrar, amárreme por favor. Y empezaba a sentir ronchas en toda mi piel. ¿Sabes qué eran las ronchas y las comenzones? Que trabajaba la metamorfosis. ¿Sí saben qué es metamorfosis? Sí, como cuando un gusano se convierte en capullo y hace una metamorfosis o una evolución y salió una mariposa. Entonces aquel capullito que yo tenía en mis piernas, en mi parte de mi cuerpo, se reventaba y salía el ácido, y eso es lo que me provocaba, me estoy quemando, rásquenme. Me cepillaban como si fuera un zapato viejo con un cepillo. Empecé a adelgazar y empecé a notar que en parte de este pie se me reventaba y salía como una herida profunda o un hoyito, como diabético, ¿sí me entiendes? Un hoyo. ¿Y qué es? Y no te preocupes, viejo. ¿Y qué es aquello, papá? ¿Y qué es? Y empecé a notar que otra me salía. Y otra me salía. Y empecé a sentir dolencias insoportables. Y me empezaron a dar la morfina en cápsula. Empecé a tomar morfina. Y esa morfina era para tomármela cada 24 horas. Una cápsula. Entonces, a los 15 días empecé a hacer yo así. Porque todo el que se hace adicto a la morfina experimenta una sensación. ¿Sí? Una desesperación insofocable. Y yo amarrado. ¿Qué te pasa? No sé. Quiero correr. ¿Qué me pasa? Venga, mijo. Cuando me diagnosticaron la desesperación, me cambiaron el medicamento por morfina. Y dormía. Una ocasión me dio una convulsión tan fuerte que cuando volví empecé a mirar mis canillas volteadas, una rodilla salida para un lado. Decía, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué me está sucediendo, papá? ¿Qué me sucede? ¿Qué? No pasa nada, amigo, no sucede nada. No, que usted contrólese. ¿Sabe qué? Ya no me calmaba la morfina ni la heroína. Porque el cuarto diagnóstico ahorita se los voy a prestar para que se los pasen por ahí. Registra que mis huesos estaban sufriendo la deformidad de mestatasis. ¿Sabe qué es la mestatasis? Es que el gusano, ¿sí? Ese gusano que reventaba, ¿sí? Brotaba el ácido, es lo que me provocaba la quemazón y el ardor. Entonces el gusano empezaba a enterrarse en lo que era carne. Me comía y yo solo que gritaba ¡ah! Y era lo que brotaba el granito y se reventaba. Cuando el gusano hería el músculo, eso reventaba y es lo que salía de la sanguaza, como el gusano que come la manzana. ¿Qué sucede? Entonces hubo gusanos que estaban muy aproximados a las coyunturas y a mis vértebras, que empezaron a comer el cartílago.
a comerse, a cascarear el cartílago de los huesos. Y el cartílago tiene una función extraordinaria en el cuerpo osteoporosis del hombre y de la mujer. Es una esponjita, ¿sí? Que tu coxis o tu vértebra más baja produce un ácido considerado úrico. Lo produce y lo distribuye en todos los huesos. Entonces, ese ácido se transmite de un hueso a otro a través de coyunturas. Y en cada coyuntura hay un cartílago. Entonces, ¿cómo funciona? Llega el ácido y humedece ese cartílago y siempre está húmedo. ¿Sabes para qué? Para que no rechines. Entonces, como siempre está húmedo, es lo que conserva tu hueso húmedo y brilloso y vivo. Entonces, como el cartílago se lo empezó a comer el citicercos que yo tenía, empezó a no trabajar la función de cartílago y el ácido empezó a brotar. Y cuando me convulsionaba, me desvertebraba porque estaban mis huesos secándose porque ya no se transmitía ese ácido. Y empecé a sentir deformidades en mis huesos, a no poderme tocar ni con la sábana mis plantas de mis pies porque eran dolencias, desde mi mollera de la cabeza hasta el dedo más chiquito de mis pies. ¿Saben qué terminé? Terminé sin memoria, terminé la mitad de mi cráneo calvo, terminé con los dos ojos con lecciones retinales, se me reventaron las retinas de tantas convulsiones, se me dañó el nervio óptico y mis ojos ya no pudieron volverse a su lugar, uno se me quedó para un lado y el otro me temblaba y lesiones retinas y con dos parches en mis ojos, uno en cada ojo. Y con un diagnóstico de mestatasis de que mis huesos estaban muriendo, terminé en una cama inerte, imposibilitado, sin facultades, amputada mi lengua por varias convulsiones, desviación total de mi vista, desvertebración, pérdida de memoria, todo hasta aquí. Todo. Entonces me complica la enfermedad esa en esta parte de mi cuerpo, en este músculo. Y ahí es donde empieza a pelear la religión. Oiga, los religiosos cómo pelean, ¿verdad? Qué bárbaro. Me tienen que hacer una cirugía y le dicen a mi familia que necesito 3 litros de sangre. ¿Ya le cayó el peine? Y se da cuenta mi padre, ¿sí? Y va hasta la clínica a Chihuahua y habla con el director del Seguro Social, que es el doctor, ¿sí? Y dice, me opongo a la operación de mi hijo. Y el cirujano le dice, es que es urgente, lo trasladan por urgencia. No es para sanarlo, es para quitarle un poquito su sufrimiento. Se lo están comiendo los gusanos vivos. Ahí está la mayor parte. Y vamos a cortar carne, vasos, y vamos a reconstruir venas. Y necesitamos trasplantarle sangre, y si no, se los muere. ¿Sabe qué dijo mi padre? Dijo, si no hay otra forma de hacer su operación, déjelo morir. Y yo ya no estaba en condiciones de decidir. Estaba en una condición deprimente. Nomás oía y veía poquito. Y el doctor dice, espérese un momento, señor. Quiero que usted me diga por qué quiere que su hijo se muera. ¿Y qué cree que dijo? ¿Qué cree que dijo mi papá? Quiero que usted me diga por qué prefiere que su hijo se muera. ¿Qué cree que dijo? Dijo, porque soy testigo de Jehová. Hay muchos hermanos que les da vergüenza decir, soy cristiano y sigo a Cristo. ¿Y qué? Cuando yo oí, soy testigo de Jehová, dije, cerré mis ojos. Y el doctor viene y hace esta carta.
del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Habla el problema para operarme, y es una carta donde culpan a mi padre en caso de que yo muera, y descartan a la clínica, ¿sí?, de una posible demanda de negligencia médica. Se pone a pensar. Yo tenía 2 años apenas casado. Y se levanta mi esposa y dice, pues ¿cómo que se va a morir? Mi esposa es gitana. El papá de él es español y la mamá es india. ¿Sí? Y de ahí sale el gitano. Se levanta y dice, no, no señor, no, no se va a morir. Y usted y su religión no me interesan. Lo que yo quiero es que él le hagan algo para que él se levante o algo, hágale por favor. Y dice el doctor, ¿y usted quién es? Soy su esposa. ¿Y usted quiere que lo operemos? Sí, si quiere, dele mi vida, póngale mi corazón, póngale todo mi ser, pero no quiero que se me muera. Y el doctor ignoró al testigo de Jehová y dijo, ¿sabe qué? Fírmele aquí usted. Alabado sea Dios. Y que me operan. Una cirugía casi de 26 horas. Duré en una habitación privada de recuperación 4 días. Abierta toda mi espalda. Y cuando empecé yo a analizar, a volver en sí, ¿por quién cree usted que fue mi pregunta? ¿De quién quería ver? ¿Dónde está mi mamá? Y ahí estaba mi esposa y mi suegro, un español. No se preocupe, Juanito. Dice, como usted se la vive ya durmiendo, dice, pues su mamá ya se cansó y se fue. Y mi mamá, y también ya se fueron, pero verá que ahorita llega, al ratito llega. Y me empezaban mis crisis y mis inyecciones. Y volvía, y mi papá, y mi mamá, y mis hermanos. Entonces empecé a entender por qué mi padre y mi madre no me visitaban. ¿Sabe qué le pasa a un líder? ¿Sí? A un ejecutivo o a alguien reconocido de la familia, del reino, cuando viola un sacramento constitutivo, por ver aceptado yo sangre y ser mi padre un líder. Yo no acepté. Yo no tenía facultad de decidir, fue mi esposa la culpable. ¿Sí? Fui absuelto de la familia genética. ¿Sabe qué es absuelto? Un hereje, expulsado. No tienes mamá ni papá. Así que, hermano cristiano, si tu esposa es el problema de no serle fiel a Cristo, si tu esposo es el problema o tus hijos o situaciones, vete. Con los testigos de Jehová tienes el remedio. Ojalá y te goces. Porque hay muchos que no, pastor, si era mi esposa. Y no, es que usted no lo conoce, pastor. Y si tuvieran los hijos, y ese es su problema porque no es le fiel a Cristo. Pues sí, vete con los testigos, te divorcian. Así. Así. Hay solución ahí. Ahí tus chavos te quitan la responsabilidad. Así. Alabado sea Dios. ¿Verdad que está en buenas manos? ¿Qué diferencia hay en los que tienen el conocimiento quién es Cristo? Son piedras inmovibles. Son como el monte de Sión. Porque aunque la esposa sea el peor esposo, o la esposa sea la peor esposa, y sus hijos sean los más inmorables, irrespetuosos, Jesucristo le dice a ti, tú sé fiel a la casa de Dios vivo, séme honesto, sincero, y yo me encargo de tu casa. No descuides la salvación que yo he ganado. Ocúpate en ella con temor y temblor y déjame a tu marido. ¡Wow! Alabado sea Dios.
Hay promesa para los rebeldes. Tal así que dice que si tu esposo no se convence, dice, si tú te guardas en la fe, tu fe lo justifica. Yo creo en Cristo, yo no sé en quién creas tú. Así que mi esposa la tengo bien en las manos de Dios. Hay promesa. No los miré. Ya no miré mi familia. Sucede que en un estado ya tan crítico, tan sufrir 3 años, 1 año y cacho con esa infección que me dejó así, desvertebrado, la mitad calva, porque el cartílago se comió la parte de mi cabeza, el cartílago, y mi cráneo se hizo aguado, y se me cae el pelo. Perdí la memoria, la vista, todo. En una noche ya no vuelvo. Cerré mis ojos. La carta de mi padre, déjame morir, ejecutó su condena. Este hombre muere en una situación ya muy triste. Por última noche le grito yo a mis padres y a mi esposa, me va a dar. Ya me va a dar, me va a dar. Entonces yo sabía que cerrando mis ojos una ocasión de esas ya no se iban a abrir. Y mi última petición, ¿sabe cuál fue? Sentir el toque de su mano de mi esposa. Dije, cuando me den las convulsiones, lo único que quiero sentir es el toque de tus manos. ¿Y sabe qué hizo mi esposa? Porque yo le pedí eso. Dijo, voy a dejar mi trabajo. Esa abogada dijo, voy a dejarla. Voy a estar contigo. Y cuando siento sus manos, yo me prendía de ellos como mi última esperanza, como lo último que yo quería sentir que me tocaran. Y cuando cerraba mis ojos, cerraba con una convicción de que si volvía, iba a sentir la mano de mi esposa. La llegué a mirar, mordida de sus dedos. Un dedo se lo dejé, casi así, mira. Porque a ella le recomendaron que me pusiera la prótesis. Y una de esas metió su mano y la mordí, como uno se traba. Sus dedos, golpes. Y yo le dije, retírate, cuando me ves, apártate. Dices, no puedo. Tengo que darte auxilio, tengo que estar ahí. Entonces aquella noche le digo, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Y corre ella y me dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Mira, Juan, escúchame, aquí estoy, aquí estoy. No te vayas, te lo suplico, no cierres tus ojos. Y yo sentí su mano. Cerré mis ojos. Pero sucedió algo. Algo. Que de repente veo, abro mis ojos. Y ya no sentí la mano de mi esposa. Era el último recurso de evidencia que yo tenía de vida cuando sentí el toque de mi esposa. Sabía el olor de su shampoo, conocía su registro de su olor de su piel, el calor, sentía y me confortaba, pero ese día no abro mis ojos y no veo, no siento su presencia, su toque, y empiezo a sentir miedo, un miedo, y veo de repente que 2 puertas se abren, y veo, y entra una luz aquí, y me golpea y me lleva, y me pone de espaldas así en un lugar, y empiezo a observar, y registro que estoy adentro de una ambulancia de primeros auxilios. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces cuando yo volteo así, veo una camilla, y veo a mi esposa acostada. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces veo que se bajan los enfermeros de aquella ambulancia y jalan aquella camilla. Digo, no, ¿ve qué pasa? ¿Qué sucede? ¿A dónde la llevan? Entonces se baja, entonces me quedo yo solo y veo a mi diestra así, que bajan otra camilla, pero tapado un cuerpo. No sabía que era el cuerpo, pero llevan un bulto. Y me quedo solo y digo, no, yo tengo que ver qué les pasa, mi esposa, qué sucede. Entonces yo quiero brincar de la Cruz Roja, y cuando brinco me hace así, una luz,
me observa y me encapsula. Y empiezo yo a depender así en el aire. Y empiezo a ver la Cruz Roja y la gente abajo. Y yo, estoy soñando. Es un sueño, es una pesadilla. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que estoy volando? Entonces veo que llevan la camilla de mi esposa. Y si abren aquellas puertas de emergencia del Hospital Morelos, del Seguro Social, ¿sí? Y se cierra. Entonces digo yo, ¿qué le pasa? Mira, no me importaba. Primero me sorprendí porque volaba. Dije, es un sueño, es una pesadilla lo que es esto. Y luego como ingeniero físico empecé a hacer cálculos. Fíjate, ¿sí? De la glucosa, de los átomos, de las masas y de los verbos, de los bultos. Y yo decía, no, yo soy una masa, soy un verbo. Tengo 99 sustancias terráqueas y peso tanto. ¿Cómo es que estoy todo en un momento? Hice el cálculo. Esto es un sueño. Pero cuando se llevan a mi esposa, me da una preocupación tan grande de irla a proteger. Aún la amaba. Sentía en mi corazón el amor cuando la conocí por primera vez. ¿Y qué le van a hacer? Y me lanzo. Entonces yo quise aventar las puertas y veo que mis manos se meten y me dio un miedo y lanzarme. ¿Qué pasa? Y no puede ser. Y mi esposa está allá. Y el valor para impulsar las puertas fue de que ya no vea a mi esposa de aquel lado. Yo tengo que ver qué le pasa. Y yo tengo que pasar. Y hice el intento y traspasé las puertas sin moverse. Y empecé a sentir un miedo, quería una explicación. ¿Qué pasa? Entonces veo que a mi esposa la llevan rápido, así calmadito. Pero de repente oigo unas llantas rechinar. Y ¡fum! Hay unas puertitas que dice emergencia. Y se abren y meten aquel cuerpo tan rápido. Y cuando lo jalan se descubre. ¡Fiu! Mira este cuerpo. Y lo observo. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Mira, no me dolía la cabeza, no me dolían los huesos. Pensaba, experimentaba soledad, miedo. Había cosas extrañas, inexplicables. ¿Esto qué es? Y cuando miré aquel cuerpo, ¿cómo es posible que yo esté acá analizando, calculando, planificando? Yo no me veía manos, yo no me veía cabeza, era algo que pensaba, ¿sí me entiendes? Pero que ese algo sabía que era yo. Era un átomo insignificante entre el viento, entre la atmósfera espiritual, pero no me veía cuerpo. Era como si nomás mi mente pensara y dice, ¿qué es? ¿Qué pasa? Entonces se mete aquel cuerpo y digo, olvídate, esposa. ¿Cómo es posible que yo esté allá y esté pensando? Y cuando se cierran, yo voy rápido y me meto a aquel lugar. Y era un elevador de emergencia. Y se cierra y empiezo a ver el puntito rojo, 1, 2, 3 y ¡fum! Se abren las puertas y ¡fum! Se llevan aquel cuerpo y está un grupo de personas, lo agarran y lo llevan a un de emergencia, a un quirófano, lo suben y lo acuestan y empiezan a analizar y que no trae nada, y que no trae nada, que no reacciona. Pronto traigan al cardiólogo, traigan a un neurólogo. Se hizo una junta de especialistas en aquel lugar. Y yo tocaba con mi espalda el techo del quirófano. Y estaba mirando todo abajo de mí. Y yo decía, ¿qué es? Y lo que yo empecé a notar es que perdía mi color. Estaba perdiendo mi color. Y luego cuando lo miré mi cabeza flaquísima. Mis cuencas hundidas, mis dientes, mis encías salían, mi carne se pegaba. Se me pegaba así, los dientes, mis manos, era uno de calavera. Y cuando me miré, Carlos, decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Por qué estoy en esa condición? No puede ser, esto es una pesadilla. Tengo que despertar pronto. Y que de repente veo que le abren a la bata aquel cuerpo y sacan una jeringa y ¡pum! Aquí. Me marcan con un gis como cuando ponen quimioterapia o reactividad. Así me marcaron y ¡paz! Clavan la jeringa. ¿Qué es? Y el doctor la sacaba. No reacciona.
No reacciona, no reacciona. Doctor, no reacciona. Y cuando la saca, otro inmediatamente se sube y empieza a golpearlo y a mover el cuerpo. Doctor, no reacciona. No hay reacciones. Y de repente otro dice, póngale tantos voltios. Y cuando le ponen el primer volt, el cuerpo hizo, ¡pum! Oye, cuando tú lo ves en las películas, ¿verdad que lo ves limpiecitos? Cuando van accidentados, pues van con heridas, con sangre. Pero ¿sabes qué pasa a una persona cuando está en el inicio de su mortandad? Cuando me dan el shock, sale una sanguaza de mi boca así, amarillosa, así espuma. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es, Dios mío? ¿Qué? No decía Dios mío, ahí no se dice Dios mío, ya soy cristiano, hermano. Ahí no se ora. Ahí no se ora. Yo estaba aterrado. Y dice, no reacciona. Pónganle otro. Y ¡bum! El segundo. ¡fum! Y empecé a sentir que me salían de los oídos sanguaza, de los lagrimales. Y por tercera vez, antes de ponerme el otro, oigo una voz que dice, doctor, ya está muerto. Murió. ¿Sabes qué hice yo? Me reí. Es una pesadilla, pero una risa con una paz nerviosa. No. El artículo 17 habla de la inmortalidad, que el hombre no es trino. No es trino. Estoy soñando. Y es que andaba un chavo donde yo trabajaba, más loco que me metió esas ideas. No es trino, no puede ser. El artículo dice que el hombre solamente duerme y su alma y sus emociones y sus sentimientos están inactivas al exterior, al tiempo y al espacio. ¡No existe la muerte! Hay tantos cristianos que no piensan en eso, que viene una vida tan descuidada. Existe. ¿Y sabes qué es la muerte? Un abandono total de lo todo. No te lo puedo explicar. Estuve en Santa María, California, en el programa Lo Insólito, que es lo increíble. Salieron vivos. Llevé mis expedientes y me hicieron estudios, porque es el único caso que hasta yo sé, y no me glorío de eso, de que hay evidencias federales de una resurrección de 2 horas. ¿Sí? Entonces a mí me hicieron una entrevista para ver qué traje yo de lo espiritual. Entonces me jugaron un 4, querían entrevistarme y ellos me querían, para certificar que si hay vida después de la muerte, tenía que haber traído algo de allá. Y si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, no hubiera sabido cómo contestarle. Si no hubiera leído la Biblia en todo ese tiempo, no hubiera sabido contestarle a profesionales de su profesión. Le dije, ¿no sabes tú que lo espiritual no lo puedes tocar ni discernir con la carne? Lo espiritual se discierne espiritual. Y si hubiera traído algo, no lo habías visto, cabezón. ¿Sí me entiendes? Entonces, empiezo a hacer análisis teológicos. Como tú creas. Proverbios 23, versículo 7, dice que tal como sean tus pensamientos, así serás. De la calidad y el tamaño que consideras a Cristo en tu vida, así tendrás la resurrección.
Si crees que Jesús es lo que dice ser, tendrás una resurrección gloriosa. Pero si andas ahí nomás, el medio vuelo, serás vomitado. ¿Sabías tú eso? Porque los tibios no le agradan a Dios, ni a las ballenas. ¿Sí entendió? Entonces dirá, ¿cómo Dios vomita a un hombre? ¿Cómo es cuando tú echas algo? ¿Cuando lo miras o cuando está aquí? Entonces cuando entra a tu organismo y aquello que comes no es accesible o no es tolerante a tu organismo, empieza una revolución aquí, ¡pum! Y quiero que sepas que este lugar compone el cuerpo de Cristo. Y tienes que estar bien calientito o frío. Alabado sea Dios. Hice cálculos teológicos. Me morí religioso y mi espíritu pensaba religiosamente sobre la inmortalidad. No puede ser, no puede ser. Pero lo que cambió mi forma de pensar es cuando vi que el cuerpo este se vaciaba. Todo echas cuando te mueres. Todo tu cuerpo, todos tus órganos trabajan a través de electricidad. ¿Sabes que tú eres un campo eléctrico? Todo el movimiento del corazón es electrónico. Todos los órganos, toda la circulación producen energía. Y lo que está equilibrando la temperatura de tu cuerpo es la circulación sanguínea. ¿Qué le pasa a tu carro cuando se está en rojo ahí la calentura? ¿Verdad? Entonces cuando uno se le sube la temperatura, ¿qué empieza? Hasta delira de dar, mano. Entonces cuando un cuerpo de estos deja de funcionar, se para todo. Entonces todos tus órganos se contraen. Entonces todo lo que lo compone es expulsado por tu boca, por tus oídos, fisiológicamente por tus narices. Y es la razón por la cual. Entonces cuando yo empecé a mirar aquello, dije, no puede ser, ¿qué es esto? No. Y empecé a ver que está muerto, no puede ser. No, la muerte no existe, no. Y empecé a citar la homilética y empecé a explicar toda la mortalidad de los artículos constitutivos del reino. No puede ser. Oyes, pero cuando aquellos médicos se percataron de que ya no podían hacer nada, se empiezan a ir y dejan a un joven ahí. Yo lo miraba joven. Dice, ¿quién viene con él? Pues viene su esposa y su suegro. Dice, haga lo que tenga que hacer y les notifica a sus familiares que falleció. ¡No puede ser! Entonces aquel hombre empezó a escribir estos papeles últimos. ¿Sí? Donde estaba ordenando que me hicieran una biopsia, no autopsia. La autopsia se hace cuando se desconoce la causa de la muerte de la persona. Y la biopsia se extrae pruebas, ¿sí?, de su cuerpo que generaron su muerte natural. Entonces ahí me abrieron parte de mi hígado y ahí me sacaron una prueba para certificar mi muerte natural por enfermedad. Entonces cuando él estaba escribiendo, yo, no puede ser. Entonces veo que está escribiendo y yo le digo, no escribas más, regrésate, yo no puedo estar muerto, háblale a los oídos recio, grítale, muéveme los ojos, no estoy muerto, yo aquí estoy. Y lo quería tocar y no lo tocaba, casi lo tocaba, pero no lo tocaba. Y cuando él no se percataba que yo estaba y grité, yo quería aventar las cosas, pero las cosas no se movían. ¿Qué pasa? Quiero hacer mucho ruido, no estoy muerto. Dice Pablo que lo espiritual está aquí, se puede tocar, no está lejos. En un abrir y cerrar de ojos puedes tener esa experiencia. Y ese hombre cuando se mueve, cuando da media vuelta, yo estoy así y tengo su cara aquí. Y todo su cuerpo en milésimas de segundo. Él voltea y me pasó. No puede ser,
¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, no. Y va en dirección al cuerpo. Y yo estoy acostado inerte, vaciándome. Y jala mis piernas al cuerpo así, y me deja las piernas colgando. Hasta aquí. ¿Y qué crees que hizo? Me abrió las plantas del primer pie así. Y me cortó las yugulares. ¿Sí? En las extremidades de mis pies. Aquí. De este lado. Y aquí sí. Y le hizo sin misericordia. Y empezó a jalar así. Y empezó a caer la sangre en cuajos en una charola en el piso. Y cuando yo vi eso, ¡no! ¿Qué estás haciendo? ¡Infame, detente! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Pero no me dolía. Pero era un temor muy fuerte. Lo que yo experimentaba estar viendo aquello, ¡no! Y cuando veo que agarré el segundo pie, ¡no! Lo quiero agarrar, ¡no! Y detente. Y veo lo mismo. ¿Qué? ¡Detente, por favor! Y empecé a gritar, ¡papá! ¡Ay, mamá! Y me recordé de papá. ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué me sucede? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! No, no, ya no quiero más, mamá. Y como yo estaba sufriendo tanto, recordé a mi padre desde niño, cuando me llevaba de pequeño al salón del reino. Empecé a recordar que mi padre me decía, hijos, yo soy una persona en la cual mucha gente, sus ojos están en mí. Muchas vidas dependen de mi consejo. Por lo tanto, por ser la persona que soy yo, un líder, el cual Jehová lo ha puesto para señalar el camino al paraíso, ustedes tienen que tener un comportamiento sano. Porque desacreditan mi vida. Y era una educación forzada. Nunca he celebrado un cumpleaños. Un pastel tampoco. No, ahora sí, mira, por eso estoy así. Una fiesta. Nunca hubo regalos. No hay que perder el tiempo. Hay que extender el evangelio. No el evangelio, no el reino. Me decía mi papá. Haz esto, haz aquello. Y siempre aquí, cuando iba a hacer algo, como niño inquieto, niño. Mi papá. Mi mamá. ¿Sabe cuál es la lógica número 1 de los testigos? Pastor, para que todos lo escuchen en tus cabezones. No alcanzar mi generación. Esta generación hay que discipularlas. Porque a través de la discipulación, la otra generación se multiplicará. Si tú no tienes una disciplina cristiana, tu generación no se va a salvar. Por eso es que desde los niños andan en las calles. Yo le daba el 90% de mi tiempo a los niños. Todo anciano dedica el 90% a los inocentes y el 10% a los demás. ¿Quieres que tus hijos se salven? No le eches la culpa a los cuneros, ni a la maestra. En ti está. Discipúlate. Grite, papá, primero como auxilio. ¡Mamá! Y de repente se me agotó mi fuerza el maldecir a mi padre. Y cuando ya no tuve aliento, empecé yo a bajar así. Y cuando yo empecé a bajar, empecé a sentir un temor y un frío horrible. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es ahora esto? Y escucho una voz allá, muy afuera, en el rincón de aquel quirófano. Ábrele tu corazón a Jesús. Ábrele tu
corazón a Jesús. Pero salía de abajo. Yo estaba en el tercer piso y ¡pum! Traspasaba la pared. Y cuando mi espíritu iba bajando, es cuando llegó esta oración. Ábrele tu corazón a Jesús. Y se elevó por segunda vez. Y me senté otra vez arriba. Y conocí aquella voz. Y empecé a recordar a ese loco llamado Hilario Rodríguez. Era un cristiano. Nunca, por los nunca, me abrió la Biblia. Nunca de los jamases me habló que él era cristiano. Jamás de los jamases debatió conmigo. Porque yo tengo una licenciatura de divinidades. Estudié los 3 años un doctorado de sectas en Monterrey, en la Universidad Teológica. Y los más cursis, ignorantes y faltos de neuronas se me hacían los cristianos. Son los que me cautivaron y me llamaron la atención a escuartizar su doctrina. Me cautivó, pero no lo ejemplar que creían, no en lo que ellos creían decir al mundo lo que eran, sino que decía, ¿cómo se ponen a creer en esas ridiculencias? En lo espiritual, en la eternidad, en el cielo, en Jesucristo, en milagros. Todo eso lo descarta el testigo de Jehová. Y eso me llamó la atención. Voy a estudiarlos. Y cuando llego a la empresa, Hilario Rodríguez, él sabía que mi padre fue patrón muchos años de él, que mi padre era una persona religiosa, testiga de Jehová. Y cuando me conoció, no sé por qué nunca me habló, pero lo que me hizo recordar a Jesús, el cual él predicaba, eran sus acciones. Era su comportamiento. Y entonces me vino, ¿eres tú, Hilario? Pero no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es todo lo que estoy experimentando? Estoy muerto, sucede aquello, y ahora escucho tu voz, pues ¿qué es lo que sucede? Y oía, ábrele tu corazón a Jesús. Entonces todo el currículo de Hilario lo memoricé así. Y me dio tanto coraje el Cristo de Hilario, porque Hilario Rodríguez en la constructora tenía borrachos, tenía marihuanos, tenía divorciados, tenía alcohólicos que lo corrieron de su casa porque maltrataba a la esposa y los descuidaba. Entonces, este condenado de Hilario, nomás a ellos les decía, Cristo te ama. Cristo deseó dar su vida para que tú disfrutes una vida. Si supieras el sacrificio, el amor de Jesús por ti, y esto y aquello, Hilario nunca me decía, Cristo te ama. Pero su comportamiento, sus acciones, lo veía diferente. Y yo nomás era el único que me estaba muriendo, y a él siempre lo veía con una sonrisa, y siempre veía sus manos a la hora de la comida orar, a la hora de salir despedirse de su Señor, y hacía todo para él. Y dije, quisiera conocer al Cristo de Hilario, porque el mío está escrito en la Constitución, artículo 1, que Jesús el Nazareno es el culpable número 1 de que el hombre no venga al conocimiento del único verdadero Dios Jehová. Con letras mayúsculas. ¿Por qué razón es el culpable? Porque le rinden honores, le rinden adoración, le rinden privilegios, le rinden la gloria, se rinden los ángeles, se rinden los habitantes de la tierra, aún los que están debajo de la tierra. Dicen ellos que se postrarán y que Él es el Señor y juez de vivos y muertos, y que solo en su nombre hay salvación, y que solo el que lo invoque será salvo, y solo aquel que le reconozca será una vida eterna. Decía, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Y empecé a tener conflicto. No es cierto. Yo no era malo.
Yo no drogaba, yo no fumaba, yo no me emborrachaba, yo no era injusto con mis trabajadores, yo predicaba, yo leía la Biblia, era fiel en mi doctrina. ¿Por qué pues? Y le dije, quisiera que vinieras a este lugar. No más eso dije, pero no para decirle, Señor, tú eres el único camino que me llevará a mi esperanza. Tú no eres como Rawson, como Stalford, no eres como Russell, como Moama. No, era para decírselo en su cara, decirle cómo eres egoísta. Moriste por las masas más viles y morales sobre la faz de la tierra. Yo que trabajaba. No moriste por mí. Eres marxista, eres comunista, haces diferencia, eres favoritista. Y empecé a decir todo eso. ¿Y qué sabes qué pasó? Por segunda vez empecé a bajar y empecé a experimentar eso. Y vuelvo a escuchar unos cánticos que decía lo último: ábrele tu corazón a Jesús. Una voz tierna, una voz tan maravillosa, que me volteo y le digo: basta, Hilario, déjame en paz. Y aquí me vas a dejar en paz, miserable. Y cuando dije: si existe tu Cristo, que venga. Apenas había dicho la palabra cuando oigo un eco así, pero retumbó todo aquello. ¿Y sabe qué pasó con mi espíritu? Cayó así, hecho bolita al suelo, en posición de feto. Mi cabeza en medio de las rodillas, mis piernas tocaban mis nalgas. Un miedo, un temblor. ¡Ay! Sentía que algo me estaba triturando, sentía que algo me estaba desapareciendo. Y decía: ¡ay, qué es! ¿Qué pasa ahora? Y un estruendo. Y se llenó todo de luz. Se desapareció el cuerpo, se desapareció el cirujano, se desapareció todo el ambiente macabroso y de muerte que estaba ahí, y todo era una luz. Y siento un toque en la nariz. Antes de eso, en el segundo eco, se abren mis brazos, mis piernas se estiran y mi lengua salía desde mis extremidades y la envié en el suelo, y empecé a sentir dolor, un dolor peor que los gusanos que tenía. Y empiezo a suplicar, a decirle: basta, basta. Y oigo una voz, multitudes de voces, pero a la una, decía que era menester, porque el Rey, el Señor, estaba presente. Y algo me toca mi nariz. Entonces sentí un toque extraño a todo aquel ámbito que experimenté, y abro mis ojos y miro un guarache, una andalia, más transparente que esto, un pie grande, no muy grueso su planta, y unas perlas así, grandotas, que alazaban todos sus chamorros. Y a mí me costó un LTD el anillo que le di a mi esposa cuando la pedí. Y cuando me di una perlota así, dije: ¡wow! ¡Wow! Dije yo: ¿qué es esto? ¿Qué es? Y eso me cautivó. Y empecé a levantar mis ojos, y empecé a ver un borde de un vestido. Levanté mis ojos y empecé a ver unas manos que salía de sus uñas, esa luz que llenó todo aquel lugar. Empecé a levantar, y estaba de pie, y estaba como una bombilla de luz cubriendo a un ser extraordinario. Y pude mirar que él lloraba, y caían sus lágrimas, pero no al piso,
Pues cuando miré las lágrimas, cerré mis ojos y dije, Él está aquí porque sufrió igual que yo. Yo sé el sabor de unas lágrimas por el dolor. Yo sé lo que se siente traer una costra. Yo las miré. Yo miré sus heridas. Y eso me dio a entender que era Jesús. ¿Sabe qué creí que era? El purgatorio. Porque mi suegro me decía, es que usted por ser protestante está viviendo así, pero si comulga y se bautiza y va a misa, lo va a perdonar sutana y mangana, y verá, y que para allá, y si no, se va a ir al purgatorio. Y todo eso me vino a la memoria. Te va a llegar aquel día, todas las veces que te dijeron, ábrele tu corazón a Cristo. Te vas a recorrer. Entonces dije, entonces Él está aquí porque Él sufrió. Aquí se está regenerando, aquí está este hombre, yo lo entiendo a Él. A mí nadie me entendió, a mí nadie me comprendió. Ni mi religión, ni mi Dios, ni la brujería, ni las medicinas. Yo sí lo entiendo a Él. Y cuando yo estaba pensando en compasión de Él, algo me abre, que abra mis ojos y me dice, heme aquí. Yo soy el Cristo de Hilario. Así. Explotó la gloria ahí. Cuando ese ser extraordinario usó el nombre de Hilario en sus bocas, dije, wow. ¿No te cayó el peine? Yo le pregunté a Jesús, ¿por qué tuviste misericordia de mí? ¿Sabes qué me dijo? De ti no. Yo honré la fe de mi hijo. Yo honré la fe de mi hijo. Dice, mas ahora tengo una comisión para ti. Por eso estoy aquí también. Vas a ir a mi iglesia. Así me apuntó, hijo. Así, mira, cuando Él te apunta así, no te zafas. Dice, vas a ir a mi iglesia. Él sabía que yo no iba a ir por voluntad. Él sabía que yo era un hombre imperfecto, lleno de errores, lleno de miedos. Pero cuando Él me dijo, vas a ir, dije yo, no. Oí la palabra iglesia y hoy estaba en una. Me fallaron, me expulsaron, me abandonaron. Y ahora sé que todo lo que se cree no es cierto. No. Y lo me dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Ay, agachó mi cabeza. Mi suegro tenía la razón. Mi suegro entonces tenía la razón. Yo era el equivocado. Yo creía que era el Cristo católico que estaba allí. No quiero insultar a nadie, pero yo creía que era el Cristo católico porque mi suegro me comía que por protestante y que él tenía la razón y cuando ya mi religión estaba descartada y todas mis esperanzas descartadas, y aún cuando Cristo me dijo no, ahí no, porque yo estaba pensando ir con los testigos de Jehová, Jesús me dijo, tú no necesitas hablar. Antes de que tú hables, Él ya sabe lo que estás pensando. Y cuando yo pensé que la razón tenía mi suegro, se levantó como que si se sacudió y me dice, no te he dicho que yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a ir a mi iglesia y le vas a decir que los tiempos que tú estés allá con ellos, que no es mucho el tiempo que te voy a dar, ya se han acortado sus días. ¿Sí sabes lo que quiso decir el Señor? Que mi generación ha llegado el tiempo en que el Señor le ha cortado sus días con un propósito de salvar sus fieles. Ya no hay tiempo. Ve a ellos y diles que en qué están creyendo. Necesito fe aquel día. Y cuando me dijo, entonces cuando Él se iba alejando, toda aquella luz se iba con Él.
Entonces empezó a materializar aquel cuarto otra vez con todos los accesorios quirúrgicos y aquel cadáver, y me dio tanto miedo porque era distinto cuando él estaba y le grito: ¡No, no te vayas! ¡No, misericordia! Y de lejos me decía: no temas, ve a la comisión que te he dado. No, Señor, no. Mira, si hubiera sabido por lo que iba a pasar todos estos 23 años, me le agarro del pie a Cristo y no estoy aquí. De veras, es extraordinario cuando Él está presente. De veras. Sucede algo. Me pone el Señor cara a cara con aquel cadáver. Y cuando yo lo veo, recuerdo los 3 años de dolor. Y estiro mis manos, digo: ¡no! Y el Señor ya era de este tamañito, mira. Y le grito: ¡no! Y todavía ya en la inmensidad me grita: yo estaré contigo. Vas a estar únicamente en mi iglesia. ¿Usted cree que fue la hermana Méndez la que me trajo aquí? $23 años el Señor tenía preparado este día. Yo iba a Nebraska y me detiene, y a la hermana me la escondo, pero aquí estoy. Dice: vas a estar en mi iglesia. ¿Y sabes dónde es mi ministerio? En las misiones. Tengo 3 carpas en Nebraska de 2,000 miembros. Tengo una carpa en la Sierra de Guadalupe y Calvo. ¿Quién conoce Guadalupe y Calvo? Y tengo otra carpa en la Jaina, Hawái, con los micronianos. Hemos trabajado por todos lugares donde no se ha predicado el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco la respuesta. Yo conozco quién tiene la solución. Y ay de mí si no voy y les digo que Jesús es su respuesta. Alabado sea Dios. Lloré mucho, sufrí mucho. Es digno de darle gracia la felicidad y la dicha que hoy tengo. A los que lloran y sufren, ¿no crees tú? Inmerecedor, y soy feliz. Empiezo a bajar y me meto por la boca. Y cuando me meto por la boca, siento cómo me extiendo. Agarro forma, anatomía. Yo no sé muchos por qué al diablo le dicen que tiene cuernos y no tiene nada. No tiene nada ese roñoso, hermanos. Y no, y que tiene unos ojotes así. Y a muchos, y no. Tengo 23 años y no sé si asiste. ¿Por qué cree usted? Porque es más grande el que la venció en la cruz del Calvario. Y tengo lucha con él. Pierde el tiempo. Y arriba muchos, hasta los gruñidos de los gatos los asustan, los ratones a muchas, y tronido de las paredes. Y déjelo. Procúrese en agradarle a su Señor. ¿Sí? Alabado sea Dios. Oyes. Abro mis ojos y empiezo a ver los cuadritos del techo del hospital que caminaban para atrás. Empecé a mover, mira. Caray, ¿por qué se mueven estas cosas así? Entonces, y luego digo: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y yo veía que caminaban, y luego oía unas rueditas que rechinaban. Oh, pues me levanto y me siento en la camilla, y en una camilla, y de repente una mujer que: ¡Jesús! ¿Qué pasa? ¡Se levantó el muerto! ¡Y a correr! ¡Ay, no! Pues yo la miraba y se trompezaba y se levantaba y se cae. ¡Wow! ¿Qué es esto?
Ese tamaño es Él. ¡Wow! ¡Grande! Ni el mundo lo contiene. No hay abismo espacio que lo retenga. Solo un lugar. El corazón que Él le puso al hombre eterno. Eclesiastés 3:13. Este corazón. Abro mis ojos y veo aquel cuadro de terror. Se levantó, no, Jesús, corre y corre. Y funda una vuelta así. Pues, ¿qué pasa? Entonces me empiezo a ver. Wow, con un traje azul. Encorbatado. Y luego vendas en los pies. Dije, wow, ¿qué es esto? Y luego le abro aquí. Gran Perry. ¿Sabes por qué me llamó la atención que era Gran Perry? Porque nunca lo pude comprar. Y yo le había dicho a mi padre que cuando me dieran mi título, sí, que me pusieran un traje de esos. Y en aquel entonces costaba $1,500. Que era ingeniero. Como uno de $100 como el de hoy, pues no, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y bueno, ¿por qué Gran Perry? Dije. Ya estaba yo mirando las garras. Y ni cuenta me daba de lo que estaba pasando. ¿Se fija cómo es el hombre cuando viene a su carne? ¿Se fija? Yo empecé a mirar las garras. En aquel entonces, cuando yo estaba en la UNAM, empezaron de moda los Converse. Pero no cualquiera trae esos Converse de garra de hoy. Y cuando yo jugaba básquet, yo jugué con las Cobras de Juárez. Y jugué en la escuela ahora últimamente del Atlas. ¿Sí? Y mi hermano Mario Méndez, que está en la selección, es mi carnal. Entonces nos invitaron mucho, mi padre, al deporte. Y en la universidad, pues oiga, uno es atleta, deportista, ¿sí me entiende? Entonces cuando me miré los Converse, oiga, los presumía. O cuando me ponía el Pepe de mezclilla y la playera así, ¡wow! Pues no cualquiera traía eso, pues mi papá era arquitecto y ganaba bien, entonces nos daba buena garra. Y por eso estaba pendiente de las marcas. Y cuando vi Gran Perry dije, wow, bueno, pero ¿por qué no me las compraron antes? Entonces, cuando yo miré las garras y empecé a mirar, no, contrólate, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Y oía un gritedero. Y entonces dije yo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces yo brinco de aquella camilla, pero no me soportan mis pies. ¡Wow! Siento un dolor. ¡Dios mío! ¡Ay! Me agarro así de las patas. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón! Me agarro. ¡Dios mío! Y empiezo a ver que las venas se llenan de sangre. ¡Se llenan de sangre! ¡Ay! Pues ¿dónde me corté? Fue cuando me di cuenta que no traía zapatos. ¡Ay! ¡Qué dolor! Y agarré la camilla y me fui a buscar a la gente que gritaba que me diera auxilio. ¿Qué me pasa? ¡Ay, qué dolor! Oye, pues cuando doy la vuelta, estaba un hombre controlando a Águeda, era la enfermera. Y cuando me mira, también corrió. Entonces dije yo, pues qué tan feo estoy o qué pasa. Después los entiendo. Es que Águeda y ese hombre fueron los que me recibieron en la morgue, en el sótano de la clínica Morelos del 3er piso cuando fallezco. Entonces ese hombre me hizo la biopsia y certificó que yo salgo cadáver. Y esa mujer se lo dieron porque esa mujer es la que pone guapo a los muertos. Fue la que me puso el traje, me maquilló. Puso un nombre, me puso un rostro que como no lo traigo hoy. Mirá, me pintó los labios. Casi me puso tacones la tremenda. Entonces, óigame, 2 horas atendiendo un muerto y que de repente se le levante. Gloria a Dios.
Me levanté y yo no me daba cuenta de nada. Me arrestan como 2 meses todos los médicos. En una semana estaba en Monterrey, en otra en México, y fui al ejército militar, a la medicina del ejército militar. Estaba en Torreón, estaba en muchos lugares y puros hospitales, y yo, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué sabe? ¿Por qué? Para allá y para acá. No, y me atendían como rey. ¿Qué podía yo decir que no me dieran? Cuando le di vuelta a todas las especialidades de México, voy a parar a Chihuahua. Porque me tenían que hacer unas tomografías de neurología y un TAC craneal. Y todavía no estaba esa máquina, todavía en proceso en muchas especialidades, y nomás lo tenía el ejército mexicano. Entonces tuvieron que llevarme a Chihuahua para hacer un contrato con la Clínica Morelos, con la Clínica del Parque, que tiene asociados enfermos militares, porque ahí tenían las tomografías, y lo que querían era mirar aquí. Porque todo esto lo habían estudiado. Y no sacan un registro de una lesión quística. Nada. Nada. Absolutamente nada. Entonces tenían que estudiar esto, pero ya era por dentro. ¿Sí? Y me hacen una tomografía y me regresan y no la aceptan. Habla del doctor Armendáriz y le dice, hubo un error, me mandaron las muestras equivocadas. El paciente tiene ya 23 años, mide 1,68, tiene la edad esto y aquello, dice, y no coinciden. Pues mándamelo pues, y al tercer día me hacen otras tomografías. Y vuelve a llamar molesto. ¿Estás jugando? ¿Esto es en serio? ¿Esto es interesante? ¿No quieras ridiculizar esto que ha sucedido con él? Yo necesito que tú vengas a verlo. Y llega el doctor Aquino, un coreano, que era el director de la Clínica del Parque. Le dice, mira, ese es el paciente. A él estamos haciendo las tomografías de neurología y el TAC craneal. Y las muestras de traumatología. A ver, párate. Esa revista dice, no, pues si hay un error, dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo otra vez. Pero ahora vas a ir tú conmigo y vamos a sacarle en otro de las pruebas. Dijo, y aquí, el que tenga el error, pues que pague las cotas. En aquel entonces una toma de tomografía de mi cráneo me salía en 7 millones de pesos. En aquel entonces. Y pues no tenía ya tantos. Hemos gastado mucho en el medicamento. Entonces, como tuve un acto de resurrección, las clínicas negociaron a ver qué había sucedido. ¿Sí me entiendes? Entonces me mandan al ejército y me hacen esas muestras, y lo que no querían aceptar los de neurología es cómo y por qué cuando me hacen una muestra, ¿sí?, de tomografía, me sale un cerebro de 1 año. Pues así me quedé yo también. De 1 año. Si el que yo tenía estaba lleno de gusanos. Y en el proceso del camino me dio un paro cardíaco con un ataque respiratorio de 5 a 7 minutos y explotó mi cerebro. Y me hacen una tomografía después de 60 días de la experiencia de muerte y resurrección, y aquellos dicen, hasta aquí le paramos, porque tiene un cerebro de 1 año. Entonces viene el otro y avienta el segundo expediente al escritorio. Y luego me dice, ¿dónde está el vato? Y luego, ahí está, párate, camina, muévete. Y empezó a moverme todos los huesos. Era el traumatólogo que me hizo el TAC craneal. Y luego, aquel doctor Armendáriz, que era el neurólogo, vio que me estaba estrujando y dice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Dice, es que ya no aguanto, dice. 20 días, pero en este caso no duermo. No, y me van a juzgar de loco. Dice, oye,
Oye, alguien le hizo un trabajo en su cráneo que le haya puesto una prótesis de 4 y 6 pulgadas metálicas en la cabeza de este chavo. Esto de aquí, 4 pulgadas, 6 es metálico. Y nadie me lo puso. Alabado sea Dios. ¿Y sabes qué dijo al último? Y se dieron el gusto de firmar su obra. Dice, porque en la placa, dice, hay una cruz bordada. Y la puedes tocar si quieres. Aquí está. Y no está empalmada así, coincide de cráneo a cráneo. Yo no sé quién podía hacer eso. Pero aquí está. ¿Quién quiere tocarla? No es incrédulo, ¿eh? Ustedes son los incrédulos. Pégale. Es un privilegio tocar algo que hizo el Señor, ¿no? Pégale. Mira. Amén. Ahí está. Una cosa sí le digo. Seré un marciano. Sí. Pero desde aquel día que me visitó aquel ser llamado Jesús, mi vida cambió. Es todo. Mi vida cambió. ¿A quién quiere que ese Señor no le cambie su vida hoy? ¿Quién quiere que esta noche Jesús le cambie su vida? ¿Y por qué no te levantas en el nombre de Jesús? Levántate. Vente para acá. Levántate sin miedo. ¿Cuántos esta noche no tienen a este Cristo? ¿Cuántos no tienen a este Cristo? Te invito, recíbelo. Este Cristo vivo. Este Cristo glorioso.